Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 54 de Economics Café. En el capítulo de hoy vamos a tratar de uno de los temas más importantes que como sociedad nos podemos plantear, el de los efectos que tiene para todos los órdenes de la actividad económica, para los ciudadanos, para las empresas, para la sociedad en general, el envejecimiento demográfico. Y es que este tema está a punto de convertirse en una de las transformaciones más significativas de este siglo XXI, que tiene consecuencias para todos los sectores de nuestra vida y por supuesto también de nuestra actividad económica. En 2050, uno de cada 3 españoles, por ejemplo, tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar, cuando hoy hay 3,4. Este envejecimiento sin duda va a traer oportunidades sociales y económicas para todos los países, pero también notables desafíos para la sostenibilidad del estado de bienestar. Vamos a abordar, por tanto, esta cuestión tan relevante de la mano de 3 invitados que son grandes conocedores de la materia. Sara Baliña es directora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno. Es macroeconomista con más de 15 años de experiencia en el análisis económico y de los mercados financieros. Ha trabajado como economista principal en el área de escenarios globales y modelización de BBVA Research y fue socia directora de la Unidad de Análisis Económico y de Mercados de AFI. Sara, muchas gracias por sumarte a este Economics Café. Gracias a vosotros por la invitación. Juan Fernández Palacios es director del Centro de Investigación Agenomics de Fundación Mapfre. Ha sido consejero delegado de Mapfre Vida hasta el año 2020, es licenciado en Ciencias Económicas y actuario de seguros y empezó su andadura profesional como inspector de seguros del Estado. Juan, muchas gracias también por tenerte con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Ricardo González es director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics. Es economista, inspector de seguros del Estado y tiene también una amplia experiencia en el sector asegurador. Ricardo, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Juan, un placer. Bueno, pues vamos a intentar analizar este fenómeno que describía un poco al principio, porque quizás se llevan todo el protagonismo otras tendencias estructurales como el cambio climático, la inteligencia artificial, pero lo cierto es que el envejecimiento demográfico que está viviendo no solo España, sino la gran mayoría de los países del planeta en el momento actual, tiene capacidad de transformar las sociedades durante este siglo XXI. ¿Lo crees así, Sara? Totalmente, ¿no? Nosotros, de hecho, desde la oficina, cuando identificamos esas grandes tendencias de fondo, ¿no?, que denominamos megatendencias, con capacidad para transformar muchas dimensiones, ¿no?, de la vida de cada uno de nosotros, el envejecimiento demográfico surge al mismo nivel comparado que la transición ecológica, que la transformación digital o incluso que la urbanización, ¿no?, la creciente concentración de la población en las ciudades. Sobre todo porque algunas de esas manifestaciones ya las estamos viendo, ¿no? Hay realidades claras en el ámbito laboral, en el ámbito económico, cuando escuchamos, por ejemplo, que distintos sectores de actividad nos dicen que tienen dificultades para poder, ¿no?, cubrir las vacantes que tienen a día de hoy por un proceso de envejecimiento claro, ¿no?, de la fuerza laboral, pues es una manifestación más, un reflejo más de que este proceso de envejecimiento en el caso de España se ha venido gestando en las últimas décadas y además acorde, ¿no?, con esa definición de lo que es un cambio estructural que tiene visos de mantenerse en el futuro, pues yo creo que hay consenso y las principales previsiones así lo dicen, de que se va a seguir materializando en el futuro con mayor o menor intensidad, ¿no? Yo creo que aquí hay 2 elementos, además, que juegan un papel clave para entender por qué estamos ante sociedades cada vez más envejecidas, sobre todo en el mundo occidental, pero no solo. Por un lado es el incremento extraordinario que estamos viendo y que hemos visto sobre todo en la esperanza de vida, cada vez vivimos más, ¿no? Yo el otro día
revisando un poco los datos para otro ejercicio, veía pues, que a principios de los 90 en España la esperanza de vida rondaba, ¿no?, los 80 años, en algunos casos incluso no llegaba, y en cambio pues una mujer que nazca hoy en España, su esperanza de vida al nacer de aquí a los próximos años pues puede superar los 90 años, ¿no? Son ganancias muy sustanciales, pero luego también hay un elemento que yo creo que está muy en la conversación, ¿no?, y que contribuye obviamente pues, a este envejecimiento de la población, y es el hecho de que estemos entrando, ¿no?, en tasas de fertilidad a nivel general cada vez más bajas, ¿no? Y es muy llamativo que tengamos casi al 65% de la población del mundo viviendo en áreas donde la tasa de fertilidad está por debajo de esa referencia, ¿no?, del 2 hijos, ¿no?, por mujer, que en principio garantiza, ¿no?, el reemplazo generacional. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno, yo creo que global, que obviamente pues, en Europa y en España es más intenso y cuyas manifestaciones pues, yo creo que ya están siendo notables a día de hoy, ¿no? Sí, está claro que es una combinación de esos dos factores que describía Sara, ¿no? Porque muchas veces se pone el foco en la cuestión de natalidad, de que no hay suficientes nacimientos y por tanto la sociedad se va envejeciendo, pero a veces pasamos por alto esa primera cuestión que mencionaba, y que es que vivimos más, cuando en el fondo eso es un hecho que sería celebrable, ¿no? Porque al final vivimos más y mejor, lo cual significa que hay muchas cuestiones de calidad de vida para las personas que hasta hace unas décadas eran impensables, que hoy podemos disfrutar, y por tanto es un éxito de la humanidad ese envejecimiento demográfico, aunque por supuesto pues tiene también otra serie de consecuencias. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, coincido con la visión de que este es un fenómeno transversal que afecta a todos los sectores, a todos los países, diría prácticamente, incluso a los que llamamos emergentes, y a todas las personas. Y es un fenómeno que está cambiando la sociedad de manera paulatina, no es una cosa, en fin, la esperanza de vida viene aumentando de manera progresiva, no hay grandes saltos de momento, puede que algún día los haya, pero hoy por hoy es un fenómeno paulatino, y por eso cuesta un poco más adaptarse a él, porque no nos damos cuenta, a pesar de que vivimos más, y muy importante, vivimos en mejores condiciones físicas y mentales, pues seguimos con el esquema, con el ciclo de vida que hemos mantenido durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor importante que tenemos que hacer, por ejemplo, desde centros como el de Centro de Investigación de Genomics de Fundación Mafre, de concienciar a la sociedad y poner el foco en las oportunidades. Desafíos los hay, las pensiones, los cuidados a largo plazo, la falta de recursos laborales, esos son desafíos, ¿no? Son retos que hay que superar, pero también hay oportunidades. Y la sensación que nosotros tenemos en Fundación Mafre es que hasta ahora hemos prestado demasiada poca atención a las oportunidades. Y una de las oportunidades es precisamente el potencial que tiene lo que nosotros llamamos la generación senior, o sea, personas que hace 30, 40 años pues realmente estaban, se les consideraba amortizadas, bueno, pues porque sus condiciones eran claramente inferiores a las de edades más jóvenes, y hoy las seguimos considerando amortizadas, aunque sus condiciones son perfectamente homologables a las que tenía una persona de 50, 45 años hace 30. De manera que, yo creo que dejar este primer mensaje, es importante que aprovechemos ese potencial, que prestemos atención a las oportunidades, lo que no quiere decir que no haya que enfrentar los retos que hemos comentado y que están ahí. Pues sí, vamos a analizar ambos, tanto los riesgos como las oportunidades, pero primero un análisis inicial también contigo, Ricardo, con un enfoque que siempre le damos en este programa, que es mirando al sector asegurador, porque el sector asegurador también entiendo que está expuesto a grandes transformaciones como consecuencia de este proceso de envejecimiento demográfico. Hoy veía, por ejemplo, en la prensa cómo el seguro, especialmente en este caso el seguro de vida, que tiene tanto elemento de tablas estadísticas, cómo se está empezando a incorporar esta variable de esperanza de vida que llega hasta los 120 años en algunos casos concretos.
¿cómo puede afectar esto al sector asegurador, este aumento de la esperanza de vida? Efectivamente, hay muchos puntos donde toda la demografía, ¿no?, y todo este proceso de transición demográfica hacia poblaciones con una proporción mayor de gente más en edades avanzadas, conecta con la actividad aseguradora, ¿no? En primer lugar, pues conecta directamente con el tema de las necesidades de ahorro. Las entidades aseguradoras, una de sus principales líneas de actividad es los seguros de vida vinculados con el ahorro, en competencia con otras entidades, como los bancos y las entidades gestoras de fondos de inversión, pero bueno, ahí hace un papel también las entidades aseguradoras, y el hecho de que cada vez haya más gente que ve más cerca la edad de jubilación, pues pone más presión, ¿no?, pues a la gente, pensando en el momento en que llegue la edad de jubilación, en el que pues va a tener una pérdida en el poder adquisitivo, y por lo tanto pues que tiene que ir complementando el ahorro pues con cierta celeridad, ¿no? Luego, otro punto muy importante donde conecta es en toda la actividad de los seguros de salud, ¿no? Porque esta proporción, todo el mundo sabe bien que el aumento en el gasto sanitario no es lineal, depende mucho de la edad, ¿no?, y además también del aumento en la esperanza de vida. Entonces, aumenta mucho el gasto, las facturas sanitarias, conforme la población envejece, y eso pues abre un campo de oportunidades, como comentaba Juan, en todo este ámbito. Pero hay muchos más. También afecta la demografía al parque inmobiliario, afecta al parque automovilístico, afecta al crédito y también a toda la necesidad de asegurarse para los seguros de vida para caso de muerte. En fin, o sea que el abanico de oportunidades que se abre para el sector asegurador en este proceso de transición demográfica pues es muy grande. Bueno, pues vamos con esos retos que Ricardo acaba de mencionar ya algunos, que afectan no solo al seguro sino a la sociedad en general, porque es indudable que esa evolución de la composición demográfica de la sociedad tiene efectos pues sobre el mercado laboral, con menores cohortes de personas jóvenes en edad de trabajar, los sistemas públicos de pensiones, el sistema de salud, la vivienda. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué se puede hacer para afrontar toda esta serie de cambios que inevitablemente parece que nos llegan? Es obvio, ¿no?, con lo que estamos comentando, que aquí no hay una bala de plata, ¿no? Tenemos que actuar en muchas direcciones. Yo creo que uno de los impactos que están como más normalizados, ¿no?, o más incluso visibilizados, es cómo el envejecimiento demográfico va a alterar las dinámicas en el mercado de trabajo, y más particularmente cómo nos vamos a encontrar con restricciones, ¿no?, de mano de obra, que pueden ser más o menos intensas en algunos sectores, ¿no? Y aquí me gustaría ligar con lo que comentaba Juan, ¿no? Una cosa es la edad cronológica, los años que podemos llegar a vivir, y otra cosa es la edad funcional, ¿no? Y aquí ha habido un cambio muy significativo. Es cierto que en algunos casos estamos empezando a observar que las ganancias en esperanza de vida no se traducen en la misma medida en ganancias esperanzas de vida en buena salud, y aquí se abre una línea de investigación que yo creo que es muy interesante para ver qué otros factores, como pueden ser por ejemplo las condiciones climáticas o como pueden ser los hábitos que desarrollamos a lo largo de la vida, pueden influir, ¿no?, en el hecho de que, oye, vivamos cada vez más, pero además consigamos vivir progresivamente en mejores condiciones, ¿no? Y esto, insisto, creo que es un elemento que va a exigir bastante investigación al respecto. Pero sí que podemos hacer mucho, ¿no?, para tratar de paliar ese efecto, ¿no?, del invierno demográfico sobre el funcionamiento de nuestra economía. Y muchas veces cuando queremos poner el foco en el desafío, y a mí como a Juan me gusta mucho más poner el foco en la oportunidad, porque creo que es lo que nos lleva a la acción, ¿no?, y al avance, es que solamente por una relación directa entre cuántas personas vamos a tener menos en edad laboral sobre la capacidad que vamos a tener de generar riqueza, de generar crecimiento, pues ahí vamos a escenarios donde, oye, pues una economía como la nuestra puede ver reducido su crecimiento a medio y largo plazo en torno pues a un punto, ¿no?, la mitad más o menos de lo que suele crecer en los años en los que existe más o menos bonanza económica. Dicho así, puede resultar obviamente un dato fuerte, ¿no?, pero yo creo que responde a una traslación muy simple,
¿no?, de lo que es el efecto del envejecimiento demográfico sobre la economía, ¿no? Y aquí hay muchas líneas de avance. Hay una línea clara y es cómo conseguimos que aquellas personas en edades avanzadas, y me refiero incluso a ese segmento entre 55 y 64, 65 años, pueden participar activamente en el mercado de trabajo, siempre y cuando, y yo creo que esta matización es muy importante, sus condiciones de salud lo permitan, ¿no? Porque aquí hay un debate muy interesante y creo que hay que ponerlo sobre la mesa y no lo podemos obviar. Los últimos datos de participación laboral de estas cohortes, ¿no?, en edades más avanzadas son francamente esperanzadores. En los últimos años hemos visto un incremento significativo que nos empieza, bueno, pues a aproximar al comportamiento que tienen otras economías desarrolladas que han pasado por esto antes, ¿no?, y que han conseguido, oye, pues gestionarlo de una forma favorable. Esto es un elemento. El segundo elemento que yo creo que hay que poner sobre la mesa es que esto exige un cambio en la cultura laboral, es decir, es muy difícil conseguir esa participación activa de las personas en edades avanzadas en los centros de trabajo manteniendo las dinámicas, ¿no?, o las consideraciones actuales. Tenemos que trabajar en espacios de trabajo adaptados, sobre todo, bueno, pues a las necesidades de personas más mayores y más jóvenes. Tenemos que trabajar esas sinergias. Yo estoy claramente en contra del conflicto intergeneracional, creo que el propio planteamiento es dañino, ¿no?, y no nos deja ver todas las líneas de oportunidad, pero también tenemos que trabajar en un claro cambio en cómo somos capaces de retener a ese talento senior dentro de las organizaciones, ¿no? Y aquí podemos hablar, y luego a lo mejor podemos entrar en programas de formación a lo largo de la vida, ¿no?, de recualificación, pero también hay un tema muy importante vinculado, pues, a los horarios laborales, a la flexibilidad laboral, a la capacidad, ¿no?, para adaptarnos, pues, oye, a ritmos biológicos en algunos casos distintos, ¿no? Yo creo que por esa vía hay mucho que hacer y de hecho empieza a haber alguna evidencia científica que dice que cuando el análisis lo hacemos en términos de edad funcional y no en términos de edad cronológica, esos impactos en el crecimiento, en nuestra capacidad de generar riqueza a medio y largo plazo se reducen sustancialmente, ¿no? Eso yo creo que es como la primera línea. Creo que hay dos líneas adicionales que merecen también especial atención y es las nuevas demandas que surgen, ¿no?, a raíz del envejecimiento. Y esto siempre nos lleva a la reflexión sobre cuán sostenible es nuestro estado de bienestar. Evidentemente, ¿no?, hay una relación clara entre la edad y las necesidades de salud, hay una relación clara entre la edad y las situaciones de dependencia y, por lo tanto, los requerimientos de cuidado, de atención a la dependencia, pero tampoco es un análisis uno a uno. Es decir, hay muchas vías que se pueden articular para minimizar estos impactos y, sobre todo, para conseguir que el estado del bienestar siga siendo sostenible, pero obviamente reformulado para dar respuesta a este mayor envejecimiento, ¿no? Yo creo que aquí podemos entrar un poquito más, pero tampoco me quiero extender, seguro que Juan tiene comentarios adicionales, pero creo que sí es importante, o sí podríamos hablar de muchas políticas públicas para intentar minimizar el efecto que tiene el envejecimiento demográfico en áreas del estado de bienestar como la salud o los cuidados. No, es que el estado del bienestar, que es una de las grandes señales de identidad de Europa y de los países que aquí nos integramos, también de otras áreas, merece la pena conservarlo, merece la pena garantizar que se pueda mantener a futuro. Vivimos cada vez más, pero vivir no es gratis. Es gratis morirse. Una vez que ya no estás en este mundo no gastas nada, ¿no? Pero vivir no es gratis y eso significa que hay que garantizar que las personas que van viviendo cada vez más tengan recursos para llevar una vida digna y para mantener la economía. Es decir, aquí hay dos planos. El plano individual, uno tiene que tener un nivel de solvencia económica mínimo para poder desarrollarse como persona hasta el final, pero luego la economía necesita que esas personas consuman, que esas personas demanden bienes y servicios para que el círculo la rueda siga funcionando, ¿no? Y entonces, claro, ahí decimos, bueno, tenemos cuáles son las fuentes de esos recursos, cuáles son las fuentes de rentas que puede tener una persona de 70, 75 años o más, ¿no? Bueno, pues está la pensión pública y está el ahorro privado, mobiliario o inmobiliario. La pensión pública, que es también una pieza clave del estado de bienestar y que hay que mantener y garantizar a futuro para que no solamente puedan vivir de ella los
actuales jubilados, sino también los jóvenes, los que van a venir dentro de 10, 20 o 30 años. Por tanto, hay que hacer una proyección para conseguir ese equilibrio a largo plazo. Pero bueno, está ahí la pensión pública. Y luego está el ahorro privado, el ahorro a través de los sistemas que llamamos complementarios, los seguros de vida ahorro, los planes de pensiones, otro tipo de ahorro inmobiliario o el ahorro inmobiliario. Aquí aparece una oportunidad también para fórmulas que se están empezando a implantar en España que permiten, a partir del ahorro que tenemos en el ladrillo, que es donde se concentra el 75% del ahorro de las familias en España, también en otros países de nuestro entorno, podamos generar rentas adicionales. Y insisto, hay fórmulas que se están implantando y que permiten generar esa renta sin necesidad de perder, de seguir viviendo en lo que es tu casa, ¿no? Nosotros hacemos todos los años un estudio que llamamos el barómetro del consumidor senior, donde le preguntamos a las personas mayores de 55 años pues un poco cuáles son sus prioridades de gasto y consumo y cuáles son sus hábitos, ¿no? Vemos que hay cada vez más, y eso es una buena noticia, una tendencia a esto que llamamos el envejecimiento saludable, es decir, la gente se cuida, la gente va al médico, cuida la alimentación, las horas de sueño, hace ejercicio, etcétera. Y luego les preguntamos también cuestiones relacionadas con la vivienda. La gran mayoría dice que ellos donde quieren vivir realmente es en sus casas, y la residencia, ir a un centro donde le puedan asistir, pues ahí tiene que estar para momentos en los cuales uno ya no se pueda valer por sí mismo, pero mientras pueda mantenerse en su casa. De manera que fórmulas que mantengan o que permitan seguir viviendo en tu casa y te permitan generar rentas de ese ahorro, que es el que hoy tenemos los españoles fundamentalmente, que es el ahorro inmobiliario, pues son fórmulas que hay que facilitar y de alguna manera incentivar o promocionar, ¿no? Vuelvo a lo que decía al principio, hay que cambiar el chip. Los poderes públicos creo que tienen un papel esencial, por ejemplo, en algo que han mencionado, Sara, la flexibilización del tránsito entre la vida activa y la jubilación. O sea, este modelo que hemos tenido en España, y que todavía es el predominante, de pasar de trabajar 8 o 9 horas diarias a no hacer nada en 24 horas, eso no es ni saludable, ni es bueno para la economía. Cuando nosotros preguntamos en este barómetro si la gente estaría dispuesta a trabajar más, el 80% nos dicen que no. ¿Por qué? Porque es que trabajar más significa seguir con esas 8 horas. Entonces, oiga, demos flexibilidad para que ese tránsito sea progresivo y se adapte a las necesidades y a las prioridades y situación particular de cada individuo. Yo creo que el gobierno ha comprado esa idea y está empezando a plantear medidas con los agentes sociales en esa dirección. Solo una matización a lo que decía Juan, ¿no? que yo creo que estamos de acuerdo. Muchas veces yo creo que cuando hablamos de envejecimiento y estado de bienestar, la asociación la realizamos con la sostenibilidad solamente del sistema de pensiones públicas, ¿no? Lo cual es correcto y es un análisis que es necesario realizar. Pero yo creo que hay otras muchas dimensiones, como por ejemplo el sistema de cuidados, que a día de hoy, ¿no? Todas las estimaciones nos dicen que va a tener que haber un incremento de la protección pública en este sentido, porque probablemente si nosotros hacemos el ejercicio de visualizarnos en 2050, ¿no? y un ciudadano medio tuviese que hacer un reparto de su pensión pública para pagar a lo mejor un alquiler, pensemos que no, y que las condiciones mejoren, pero para mejorar una atención, ¿no? a la dependencia o al cuidado de calidad, los recursos necesarios son muchos si no existe protección pública, ¿no? Y eso puede suponer un lastre importante para la calidad de vida de muchas personas en edades avanzadas. Yo creo que es un elemento que hay que poner claramente sobre la conversación y sobre todo no hacerlo de manera aislada, ¿no? Se pueden buscar buenas sinergias entre el sistema sanitario y el sistema de cuidados para que esa atención sea integral y sobre todo respetando el deseo de las personas mayores de envejecer en casa, lo puedan hacer con una garantía de cuidado profesional
institucionalizado, ¿no? Y donde el sector público pues, pueda generar esa red, ¿no? Hay un elemento que también comentaba antes Ricardo, y con esto finalizo, que está vinculado a la vivienda, ¿no? Yo creo que ver esa visión temporal, ¿no? De cómo los jóvenes de hoy, que pueden tener más o menos restricciones de acceso a una vivienda, van a ser los mayores, ¿no? De dentro de unos años, y cómo muchas veces cuando anteponemos los intereses, ¿no? De los mayores y de los jóvenes, no nos estamos dando cuenta que sentar las bases, ¿no? Para un buen acceso a la vivienda de las personas que tienen entre 25, 35, 40 años hoy es una garantía de tener una mejor calidad de vida en el futuro, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones que solemos tener sobre el envejecimiento demográfico, yo creo que exigen, ¿no? Empezar a tener esta perspectiva temporal muy clara, ¿no? Para no caer básicamente en conclusiones, bueno, pues simplistas, donde solamente nos centramos, por ejemplo, en las pensiones o en el alargamiento de los ciclos laborales amerita, que obviamente estamos de acuerdo, ¿no? Y está trabajado, sino incorporar también estas otras dimensiones que sinceramente creo que son relevantes y que obviamente, pues Juan le decía, ¿no? Está muy presente pues en algunas de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Recientemente. No sé si te dejo, Ricardo, pero yo solo añadiría un punto que yo creo que es muy importante. Nosotros lo hemos visto, ¿no? En nuestros análisis, que hay un factor que no es solo demográfico, digamos que es económico demográfico, que es la renta per cápita. La renta per cápita es muy importante porque cuando aumenta tu capacidad de ahorro, aumenta tu capacidad de cubrir tus gastos de salud, y entonces todo esto tiene un efecto virtuoso. Todas las políticas orientadas a aumentar la renta per cápita pues serían muy importantes, y pues para eso hay que aumentar también la productividad en todas las cohortes de edad, aprovechar nuevas tecnologías, en fin, ahí hay un campo de actuación que yo creo que también sería interesante. No, quería comentar, has mencionado un tema que a mí me parece que no debemos pasar por alto y que también me preocupa, que es el conflicto intergeneracional. Es decir, la contraposición de los intereses de los jóvenes y de los mayores, como si fueran mundos totalmente separados. Es absurdo ese planteamiento porque, como decía el poeta, todos llevamos un viejo dentro. Es decir, que los jóvenes no pueden poner pie en pared contra los mayores porque ellos van a ser mayores, unos antes y otros después, ¿no? El conflicto intergeneracional hay que eliminarlo. Y el conflicto intergeneracional puede originarse si no se aborda de manera adecuada, por ejemplo, en el mundo de las pensiones, ¿no? Cuando en un sistema como el nuestro, que es un sistema de reparto, donde los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados, la idea que se pueda trasladar de que los jóvenes están sufriendo una situación perversa porque tienen salarios muy bajos, porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda ni en alquiler ni comprando, porque tienen además precariedad, y por otro lado a los jubilados tienen una pensión garantizada porque es lo que persigue nuestro estado de bienestar, como decíamos, y que además se revaloriza con arreglo al IPC. O sea, ahí hay un punto que hay que explicar muy bien para que no surja eso. Y luego hay otro elemento que también a mí me resulta sorprendente que todavía haya que seguir explicándolo, y es esa idea de que los mayores que trabajan están quitando el puesto de trabajo a los jóvenes. Eso es no entender cómo funciona la economía, y es pensar que esto es un circuito cerrado donde para que entren unos tienen que salir otros. Es muy pernicioso, y lo malo es que hay agentes sociales que todavía funcionan o defienden sus planteamientos basados en ese principio. La realidad nos dice lo contrario, nos dice que cuanto más mayores trabajan, más empleo se genera para los jóvenes, y lo tenemos en la comparativa con otros países. Mira, hay un índice que publica
una consultora que se llama el Golden Age Index, que compara cómo sería el crecimiento o cuál sería la tasa de crecimiento del PIB de los distintos países de la OCDE, por ejemplo, si alcanzaran las tasas de participación en el mercado laboral que tienen los mejores países. El mejor país, y hablando del estudio que se hizo todavía, esto no se hace todos los años, ¿no? En 2019 el mejor país era Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está en las antípodas, pero no es tan distinto de España en lo que es el mercado, ¿no? En lo que es la economía. Bueno, pues si España adquiriera o consiguiera las tasas de participación en el mercado laboral que tiene en Nueva Zelanda, el PIB en España crecería del orden de un 15%. Si la comparación la hacemos con Suecia, que sería en aquel estudio el segundo país y que está mucho más cerca, forma parte de la Unión Europea, etcétera, el crecimiento sería del 10%. Es decir, que porque más gente trabaje, no solo no se destruye empleo, sino que se crea por la vía de aumentar el crecimiento. Creo que eso, insisto, parece mentira que haya que seguir insistiendo en ello, pero hay que explicarlo, porque hay mucha gente que todavía no termina de entenderlo. Sí, yo creo que es esa idea, ¿no?, de conseguir la complementariedad entre distintas habilidades, ¿no? Y sobre todo en un mundo donde el cambio que también estamos observando en las relaciones laborales y en la propia concepción del trabajo hace cada vez más necesario la mezcla, la interacción de diferentes perfiles y determinadas fuentes de talento, ¿no? Entonces, desaprovechar, ¿no?, la capacidad, la experiencia, el talento de personas que alcanzan una determinada edad, insisto, que están en condiciones de seguir aportando, lo pueden hacer y lo quieren hacer y quieren, o sea, que no y se que trata de muchas, obligar a nadie. exacto, y que muchas veces los resultados, incluso en términos de satisfacción, es que su satisfacción individual mejora, pues yo creo que es obvio, ¿no? Pero a mí me gustaría retomar un punto que comentaba Ricardo, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se hace el análisis de cuáles son los efectos del envejecimiento demográfico sobre la economía, se establece esa relación, ¿no?, casi directa de, oye, menor capacidad de crecimiento a medio y largo plazo, por lo tanto mayores dificultades para generar ingresos públicos y por lo tanto sostener el estado de bienestar, ergo, ya sabemos, ¿no?, lo que viene a continuación. Yo creo que cuando uno analiza los datos que tiene, por ejemplo, España, niveles de gasto público, en particular de protección social en áreas críticas, ¿no?, y nivel de ingresos públicos con otros países europeos del entorno, donde en media convenimos que han pasado por procesos de transformación como lo que nosotros estamos experimentando y cuyos niveles de bienestar, entendido en materia social, económica, medioambiental, pues son similares, ¿no?, o incluso superiores a los nuestros, lo que nos damos cuenta es que una de las claves, ¿no?, para, de alguna forma, darle sostenibilidad a ese estado de bienestar pasa por generar una base de ingresos públicos sólidas. Y eso básicamente pasa por crecer, ¿no?, de otra manera y crecer de una manera, pues, oye, más sostenible, más sostenida en el tiempo, más moderna, ¿no? Y ahí es el elemento que aparece siempre en la ecuación, es lo que denominamos productividad, que no es más que intentar aprovechar del mejor modo posible los recursos que disponemos, también los humanos, los medioambientales, los económicos, pero también los humanos, ¿no? Entonces, cuando realmente somos capaces, ¿no?, de hacer una apuesta clara por la tecnología, por la innovación, por la mejora de las capacidades, ¿no?, de nuestra fuerza laboral en activo, e incluso teniendo en cuenta el efecto del envejecimiento demográfico sobre la pirámide, ¿no?, y sobre la mano de obra disponible, nos damos cuenta que esos escenarios más negativos de crecimiento se amortiguan mucho, ¿no?, y vamos a escenarios de crecimiento más o menos sólidos, ¿no?, que además es capaz o son capaces de generar, ¿no?, esos ingresos públicos necesarios, oye, para establecer una garantía en términos de pensiones suficientes, en términos de un sistema sanitario que es eficiente, que es ágil, pero al mismo tiempo ofrece un servicio de calidad, y de reforzar algunas áreas, como puede ser, por ejemplo, el sistema de cuidados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese elemento de cómo crecemos o cómo conseguimos crecer con los recursos que disponemos nos ayuda de alguna forma a amortiguar, ¿no?, ese efecto un poco catastrófico que a un principio no establecemos sobre el envejecimiento demográfico cuando abrimos el debate, ¿no? Hemos pasado de la visión más micro al principio ahora a una más macro en esta última respuesta, y por terminar la parte de los desafíos, y ahora entramos con las oportunidades,
porque vosotros en Macroeconomics también lo analizáis mucho, esta parte de, claro, al final los ingresos tienen que conseguir los recursos los estados tienen que conseguir recursos para financiarse y España y todos los países necesitan acudir a los mercados, a endeudarse para obtener estos fondos porque por sí mismos no son capaces de proveer ese estado del bienestar con los recursos propios. Desde ese punto de vista, desde la financiación que necesitan todos los estados, teniendo en cuenta que tienen que asumir muchos esfuerzos presupuestarios hoy en día en defensa, cambio climático, productividad, innovación, inteligencia artificial y también todo lo que tiene que ver de acomodar ese estado del bienestar a los cambios provocados por el envejecimiento. ¿Tú ahí ves un desafío también importante desde el punto de vista de financiación por parte de los mercados para esas necesidades públicas? A ver, el desafío está desde el momento en que todo lo que es el ratio entre la fuerza laboral y las personas que alcanzan la edad de jubilación hace que cada vez va a haber menos personas cotizando a los sistemas públicos y más personas tirando de ellos por pensiones y por salud. Luego eso sí que va a poner siempre una presión, ¿no?, a la financiación pública y bueno, pues se puede aumentar la dificultad, seguro que la puede dificultar, ¿no? Tenemos también el apoyo del Banco Central Europeo, por ejemplo, en la eurozona, que bueno, pues ha tenido una serie de programas de adquisición de activos que viene un poco a suavizar esto, pero bueno, ya se están aprobando programas para intentar equilibrar presupuestariamente las cuentas de los países para no tener que echar mano de este tipo de programas que al final tienen un efecto inflacionario también, ¿no? Entonces son muchos palos los que se tocan, pero si no se intenta incrementar la fuerza laboral, hacen falta manos, gente mayor pues tiene que participar en la fuerza laboral. No se puede, hay que un poco quitarse la idea de que a los 65 te jubilas, ¿no? Hay que prolongar la edad laboral porque, como decía Juan, más gente cotizando y menos gente, pues o sea, hay más dinero para hacer frente al incremento de los gastos. Muy bien, vamos con las oportunidades. Mencionaba antes Sara, Juan, que uno de los elementos muy importantes que hay que tener en cuenta es que hay que hacer un cambio cultural y en ese sentido ayuda mucho tener pues, conversaciones como esta, o sea, debatir y poner sobre la mesa estas cuestiones para que seamos conscientes y para que podamos concienciar a la sociedad y ahí vosotros en Genomics pues hacéis una labor importante de investigación y de análisis para tratar de avanzar. Entonces, desde vuestro punto de vista, con vuestra experiencia, ¿qué ventajas, qué oportunidades tenemos como sociedad para aprovechar este cambio transformacional que estamos viviendo? Bueno, las oportunidades, desde nuestro punto de vista, nacen fundamentalmente de la mejor calidad de vida de las personas. Lo que hemos dicho al principio, la gente no solamente vive más, sino que en general vive en mejores condiciones físicas y mentales. Si se establece un marco adecuado para que se pueda compatibilizar el trabajo con otros objetivos que todos tenemos en la vida, pues más gente se enganchará a seguir desarrollando una actividad económica, una actividad productiva durante más tiempo. La oportunidad está en conseguir que dentro de las empresas y de las administraciones públicas una adecuada convivencia y colaboración intergeneracional. Es decir, todo lo contrario de lo que decimos que parece que esa sombra que surge ahí como una amenaza, que es el conflicto. O sea, hay que hablar de la colaboración intergeneracional. Las capacidades de los jóvenes y de los mayores se complementan en muchos aspectos y en muchas empresas. La experiencia que aportan los jóvenes, los mayores, la resiliencia, el saber enfrentarse a situaciones que han vivido, aunque solo sea por una cuestión de que tienen más años a lo largo de su trayectoria,
son muy importantes para jóvenes que llegan con una gran energía, con capacidades en otros aspectos, como puede ser el tema digital, la tecnología, y de esa combinación pueden salir aumentos de productividad y felicidad dentro del trabajo. Dicho esto, hay que acabar con algunos prejuicios y con algunos lugares comunes que afectan sobre todo a los mayores. A los mayores, a veces, cuando alguien pregunta, cuando preguntamos, oye, ¿por qué esa tendencia de las empresas a cuando tienen que hacer una reestructuración, automáticamente es que nadie se lo cuestiona? Pero, a ver, ¿quiénes son los más mayores? Oiga, haga usted la reestructuración no pensando solo en la edad, porque con esa delimitación tan simple, a lo mejor está usted perdiendo talento, está perdiendo experiencia, está perdiendo conocimiento que a medio y largo plazo es perjudicial para la empresa. A corto plazo, que parece ser que es lo único que se considera, sí, a lo mejor va a tener usted un ahorro en la masa salarial, pero piense usted también en lo que pierde, ¿no? Y busque fórmulas para que, si la empresa necesita rebajar esa masa salarial, pues hablemos de trabajo parcial, hablemos de otro tipo de soluciones intermedias que no sean o estar al 100% o no estar. Creo que ahí hay una gran oportunidad. No es verdad que hablando de estos prejuicios que hay que desterrar, que los mayores sean personas inadaptables al nuevo mundo digital. Vamos a ver, los mayores, las personas que hoy tienen 65, 60 años, han pasado por una serie de hitos en el desarrollo de la tecnología y han sobrevivido y lo han hecho, en fin, son los que han de alguna manera protagonizado la transformación de las máquinas de escribir y las tarjetas perforadas a los ordenadores de sobremesa, a las smartphones, a las tablets. Lo han hecho ellos. Entonces, ¿por qué pensamos que no se van a adaptar a la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial, precisamente, uno de los grandes beneficios que nadie discute es que acerca la tecnología y las herramientas digitales a grupos de personas que hasta ahora estaban más alejadas porque se requerían ciertas habilidades. Ahora ya no hace falta nada, simplemente hablar con un dispositivo de esto de inteligencia artificial. Hay que ser un experto. De manera que yo creo que hay oportunidades, sobre todo en la colaboración intergeneracional, y que además se pueden ver potenciadas por la tecnología. Sara, en vuestro informe España 2050, que por cierto era excepcional, felicitaciones, identificabais una serie de oportunidades que se podían aprovechar con esta transformación demográfica que estamos viviendo. ¿Cuáles resaltarías tú y cuáles son las que específicamente España tiene más, no sé si ventajas competitivas o especial oportunidad para aprovechar? Yo creo que una, ¿no?, en la que pusimos especialmente el acento es la que ha mencionado Juan, ¿no? Cómo somos capaces de hibridar mucho mejor las habilidades y los espacios de trabajo y de colaboración en los centros de trabajo, y sobre todo cómo, para que eso sea posible, es necesario, ¿no?, desde edades tempranas hasta edades avanzadas, cambiar también la manera en la que entendemos la formación y la recapacitación, la recualificación, ¿no? Yo creo que esto es especialmente importante. España tiene que seguir avanzando en materia de formación en el empleo. Obviamente el sector público, ¿no?, puede trabajar también mucho en materia de mejor case, ¿no?, entre las habilidades requeridas y los puestos de trabajo que se van ofertando. Ahí la tecnología nos puede ayudar, pero no solamente para hacer frente, ¿no?, al desafío tecnológico, y coincido, ¿no?, con la valoración que ha hecho Juan de la inteligencia artificial, sino para otros cambios que se produzcan en nuestro entorno, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial, pero probablemente, ¿no?, en unos años la innovación tecnológica sea otra, y luego todos los sistemas de producción y de organización se van a tener que adaptar a un nuevo modelo, ¿no?, de generar producción, incluso de consumir, mucho más sostenible, mucho más eficiente en el uso de los recursos, y eso es un cambio que obviamente nos afecta a jóvenes y a mayores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa percepción, ¿no?, de que es necesario incorporar, ¿no?, programas y formación constante a lo largo de la vida para que toda la fuerza laboral de una institución, de una organización, no se quede atrás ante determinados cambios, algunos que conocemos, otros que van a surgir y a los que tendremos que responder, yo creo que es relevante, ¿no?
El segundo punto ligado con eso tiene que ver con la emergencia de algunas tecnologías como puede ser la inteligencia artificial, que todavía no se vislumbra como una amenaza, como un riesgo, como un potencial destructor de empleo a nivel agregado. La evidencia que tenemos hasta la fecha, la experiencia que nos dicen otras innovaciones tecnológicas es que no es así, y en este caso particular además yo creo que nos enfrentamos pues, a una tecnología que puede generar, ¿no? Algunas sinergias y algunas complementariedades de forma más natural si somos capaces de alguna forma de incorporarlo, ¿no?, a las organizaciones pues, de una manera ordenada, y puede ser una herramienta de ayuda para una persona de 25 años o para una persona de 60 años. Pero yo creo que hay un elemento adicional de oportunidad que nosotros mencionábamos, y son las nuevas demandas que surgen, ¿no?, a raíz de las preferencias o del momento del ciclo vital en que está una persona, y por lo tanto un joven no tiene la misma demanda de alimentación, de transporte, de ocio que puede tener una persona en edades avanzadas, ¿no? Sus patrones de gasto en media difieren en ciertas cosas, y hay pues partidas, ¿no?, que son mucho más sensibles, ¿no?, a su demanda, y podemos hablar, oye, desde la adaptación, por ejemplo, de viviendas a las nuevas necesidades de una persona en edades avanzadas, ¿no?, y ahí la rehabilitación, la sostenibilidad energética, la domótica, la presencia incluso de asistentes, ¿no?, en casa que te puedan ayudar con tareas cotidianas, es una línea clara, ¿no?, de oportunidad. Podemos hablar, por ejemplo, de toda la nueva corriente de nuevo ocio, ¿no?, ocio saludable, ocio cultural, que es turismo, que es una demanda clara y donde obviamente España tiene una posición comparativa clara. Y podemos hablar, por ejemplo, de los servicios sanitarios o de la asistencia al cuidado, ¿no? España ahí tiene una gran oportunidad, es un sector que necesitamos profesionalizar, con una demanda creciente y muy significativa. Probablemente en las próximas décadas las necesidades de cuidado como mínimo dupliquen las actuales, solamente teniendo en cuenta el efecto del envejecimiento demográfico. Por lo tanto es un sector, ¿no?, que tenemos que profesionalizar, pero que es intensivo en mano de obra y clave. Y luego podemos hablar de muchas líneas adicionales, ¿no?, de oportunidad vinculadas a esa demanda inherente de las personas mayores, con un dato adicional, ¿no?, y es que el gasto medio que realiza una persona, un hogar en edades avanzadas, en muchos casos tiende a ser superior al que puede incluso realizar pues, un hogar joven, ¿no? Por lo tanto, yo creo que incluso, bueno, vosotros lo conoceréis mejor, ¿no, Juan?, pero hay algunas estimaciones que ya apuntan a que la economía, bueno, senior o economía plateada o la economía vinculada a las necesidades de las personas mayores, que yo creo que es incluso más correcto, puede llegar a representar pues, en torno al 30, 35, 40% de la producción que seamos capaces de generar en un determinado ejercicio, ¿no?, una economía como la nuestra. Te doy dos datos que complementan, creo, muy bien lo que acabas de contar. Uno, según la Comisión Europea, entre 2015 y 2025 la economía senior habrá crecido del orden de un 5% acumulativo anual. O sea, eso es más del 50% en 10 años. Y luego otro dato en relación con los cuidados que está reflejado en el libro verde sobre el envejecimiento que publicó la Comisión Europea en enero de 2021, es que en el sector de cuidados se van a crear en Europa, no recuerdo exactamente el plazo, no sé si dan 10 años, ¿verdad?, del orden de 8 millones de puestos de trabajo. 8 millones de puestos de trabajo. Eso es mucho. Y con todo lo que eso, las externalidades que eso tiene, de gente trabajando, gente consumiendo, gente produciendo, ¿no? Eso por hablar de datos. Y luego otro dato que nosotros manejamos mucho, que es de un estudio de Oxford Economics, también del año 2021, lo conocerás, es que en el año 2019 el 60% del gasto ya procedía de los mayores de 55 años, que es donde nosotros establecemos un poco la frontera de lo que es la generación senior, ¿no? De manera que los datos avalan justo lo que estabas comentando, Sara. Ricardo, para el sector asegurador, lo apuntabas un poco al principio, pero desde el punto de vista de oportunidades, hablamos de, pues, a lo mejor el seguro de salud, pensiones. Yo creo que el concepto clave ahí es la complementariedad, ¿no?, que pueden ofrecer. Exactamente, sí. Hay áreas en las que se opera de forma también alternativa, pero no son una excepción. Donde mejor funciona el sector asegurador es complementando el ahorro, complementando la salud, asegurando pues, todo parque inmobiliario, automovilístico, en fin, como un complemento, más que sustituyendo al sector público.
Es un tema apasionante, quedaría para muchísimas más horas de conversación, pero lo vamos a dejar aquí. Sara Baliña, Juan Fernández Palacios y Ricardo González, muchísimas gracias a los tres por compartir este rato. Un placer. Muchas gracias, Juan. Gracias. Un placer. Y seguimos en próximas semanas con más conversaciones sobre economía y seguros aquí en Economics Café. Hasta pronto.